Hola, Fer. Hola, hola. Ya estamos transmitiendo Ok, directo en Facebook. ok. Hola, buenas noches a todos. Me da gusto que se empiecen a conectar. Bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Franco. Soy coach ontológico certificada en Co-Crear México. A todos aquellos que nos han seguido estas 2 semanas, me gustaría preguntarles qué han aprendido, cómo han utilizado esto que han aprendido en sus vidas. El tema que estaremos viendo hoy es mi manera de escuchar, cómo impacta en mis conversaciones. Me gustaría saber de dónde nos acompañan y cuáles son sus expectativas de esta charla. Voy a ver quién nos empieza a escribir y a visitar. Permítanme. ¿Dónde estamos? Listo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar puntual el día de hoy. Me gustaría en este momento presentarles a May Holguín y Chioren Dain. Son máster certificadas de Co-Crear México. Y bueno, los dejo con ellas. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos continúen siguiendo en estas transmisiones en vivo. En anteriores ocasiones, cada miércoles, bueno, hemos estado hablando sobre PNL, sobre el perdón. Y el día de hoy, como lo mencionaba Fer, vamos a hablar sobre la escucha. Esta parte de qué tanto influye nuestra escucha en nuestras conversaciones. Y pues para iniciar con el tema, me gustaría primero definir qué es escucha y qué diferencia hay entre escuchar y oír. Muchas veces decimos, yo estoy escuchando un ruido. En este caso, más bien estoy oyendo un ruido. Ajá. Entonces, el oír es todo aquello que percibimos, ajá, con nuestro oído en la parte biológica y, por ejemplo, ya sea sonidos, ruidos. Ajá. Esto es lo que nosotros oímos. Pero ahora la parte de la escucha implica todavía muchísimo más. Ajá, ¿esto por qué? Bueno, pues porque la escucha implica una interpretación. Ajá, dentro de nuestra escucha tenemos que comprender lo que el otro me está diciendo. Y fíjense que muchas veces pensaríamos que nuestra mente está vacía cuando yo escucho al otro, tal vez digo, bueno, mi mente está vacía y puesta a lo que el otro me está diciendo. Pero ¿qué creen? Muchas veces no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, pues porque dentro de nuestra mente tenemos juicios. Todos los seres humanos tenemos juicios. Entonces es imposible que los callemos, que no los tengamos. Entonces, en nuestra mente tenemos juicios, tenemos también historias personales que no nos están permitiendo escuchar al 100% lo que el otro nos está diciendo. Entonces, ahora bien, vamos a ver, quedamos que el oír solamente es lo que percibo con el oído como algún ruido y el escuchar ya implica una interpretación de lo que el otro me está diciendo. Y fíjense que muchas veces cuando tenemos una conversación con alguien y hemos ido a muchos cursos de comunicación efectiva, de cómo comunicarnos a través de nuestro lenguaje corporal, tal vez, y damos mucho peso a las conversaciones, es decir, a lo que estoy diciendo. Y solamente dicen, bueno, depende de cómo lo digas, tanto no verbal como verbal, eso va a hacer que la comunicación sea efectiva. Y yo les pregunto, ¿será eso? ¿No? ¿Será eso? Porque en realidad más bien tendríamos que darle más peso a la escucha. Todo aquello
que, pues, que estamos escuchando dentro de nuestra mente y cómo es que está influyendo en mi conversación. ¿Sale? Entonces, pues con eso estamos dando inicio con los conceptos de lo que es la escucha, la definición del oír y también la definición de escuchar. Pues también Chío nos va a aportar varios conceptos. Chío. No te escuchamos, Chío. Gracias, May. Buenas noches, Fer, May, y a todos los que nos están acompañando hoy. Y justo el tema de la escucha se me hace muy importante porque quizás para todos resulte obvio un poco lo que decimos, ¿no? Diferenciar entre oír y escuchar. Pero ¿por qué es tan importante el tema de la escucha? Si todos podríamos decir, ay, pues es que yo sí escucho. En las conversaciones que tenemos, yo suelo escuchar que la gente se queja. Es que mi esposo no me escucha, es que mi mamá no me escucha, o que tienen el reclamo, que alguien les reclama de, es que tú no me escuchas, ¿no? Entonces, puede sonar un tema muy obvio, pero realmente este tema es muy importante y es trascendental porque en nuestras conversaciones la escucha es muy, muy importante, ¿no? Y hay una frase de Rafael Echeverría, un sociólogo y filósofo chileno, que dice que escuchar al otro significa, en el último término, abrirme a la posibilidad que su palabra me transforme. La importancia de poder escuchar, la importancia de abrirme al otro y al escuchar realmente poder transformarme a través de las palabras del otro. Y en esta parte de la escucha me gustaría decirles en latín lo que significa la palabra escuchar y conversar. Escuchar viene de auscultare, que es auris, de oreja, y clinare, inclinarse, ¿no? Y esto me trae un poco lo que hacen los médicos, ¿no? De que se inclinan un poco y con su estetoscopio nos escuchan, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo los médicos cuando están haciendo eso de escuchar? Pues están buscando y posiblemente están pensando que van a encontrar algo dentro de nuestro cuerpo. Y trayendo este tema de la escucha a nuestra vida cotidiana, a nuestras conversaciones y a nuestras relaciones, creo que el tema de escuchar implica que cuando yo escucho al otro, puedo encontrarlo, puedo conocerlo y también puedo encontrarme a mí. Y otra palabra que me gustaría traer es conversar. Conversar viene del latín conversatio, que se refiere el con, que es reunión, versare, que viene del cambio, y tio, que viene del efecto. Entonces, entenderíamos algo así como reunirse con alguien para exponer mi opinión o escuchar su opinión y cambiar mi punto de vista o el del otro. Entonces, por eso se me hace como muy importante traer esto, porque de eso se trata la escucha, y es lo que vamos a ver a lo largo de nuestra conversación de hoy. Y justo me llama la atención lo que decías, May, sobre esto de hablar en público, ¿no? Que también desde chiquitos nos enseñan aprende a leer, aprende a escribir, incluso en la escuela, si participas, pues tienes un punto más, ¿no? O incluso te obligan a exponer, pero escuchar queda de lado. No nos lo enseñan en ningún lado y es súper, súper importante. Muchas gracias. Así es, Chío. Y fíjate que, como dices, esto es súper importante que nos enseñe también a escuchar porque para todo el que diga mejor la palabra, el que la pronuncie mejor, ¿no? El que tenga mayor vocabulario, pero nos han enseñado a escuchar activamente, ¿no? No nos han enseñado a escuchar activamente. Y bueno, pues además de esto, tenemos diferentes niveles de escucha.
Ajá, ¿verdad, Chio? Tenemos diferentes niveles de escucha. Y uno de ellos es el que finge que escucha. ¿Y cuántos de ustedes han fingido que escuchan? Yo creo que hasta yo, ¿no? A veces nos da por, sí, tú síguele, sí, te escucho. Pero en realidad, ¿qué hay dentro de mi cabeza? ¿Qué conversaciones internas estoy teniendo en el momento que alguien me está hablando? No sé si les ha pasado que solamente con algunas personas, pues prestan atención realmente y hay otras que, pues que nada más finjo como que escucho, ¿no? Para que no me afecte. Decimos, es que no quiero escuchar para que no me afecte, ¿no? Pero, fíjense, hay varias, ¿cómo explicar? Descripciones, le diría yo, qué es lo que hace, o conceptos, qué es lo que hacen que nosotros finjamos que escuchamos. Y uno de ellos es la famosa frase, ya me lo sé. Cuando alguien te está hablando y en tu mente traes de, ay, eso ya me lo sé. En ese momento se corta tu escucha, finges que escuchas, más tus conversaciones internas te están diciendo, sí, pues ya me lo sé, como que para qué lo escucho, ¿no? Otro de ellos también es cuando nos trae el papel de víctimas y cuando estoy escuchando a alguien que está reclamando o como decía Chio, una queja, no lo podríamos tomar personal y mi conversación interna dice, yo no soy culpable. Y entonces te estás repitiendo, no, yo no soy el culpable y no lo sé. ¿Qué sucede? Dejo de escuchar porque estoy tan adentro de mi conversación que finjo que escucho. Ajá. Y la tercera es, yo tengo la razón. ¿Y cuántas veces has pensado, yo tengo la razón? Como que, y bla, 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 sí, pero yo tengo la razón. Y en ese momento sigo fingiendo que escucho. Y por ahí, fíjense que yo escuché que que existe un fenómeno de las neuronas espejo. Y si a lo mejor por aquí está Tony conectada, igual me podría dar la razón o no, en donde dice que esas neuronas de espejo, cada uno de nosotros tenemos una historia. Y cuando el que está o el orador o la persona que te está platicando es muy similar, o lo que te platica es una historia muy similar a la que tú ya viviste, entonces, ¿qué sucede? En tu mente te estás imaginando lo que te sucedió a ti. Por eso es que en ese momento tendemos a dar consejos al otro. Pero, ¿qué sucede? Dejas de escuchar al otro y finges que escuchas. ¿Pero por qué? Porque justamente esas neuronas de espejo hace que te estés imaginando la historia del otro, porque hay algo que tú ya viviste de ahí. Entonces, pues, les decía yo, hay diferentes niveles de escucha. Ahorita Chio nos va a hablar del siguiente, pero antes me gustaría dejarles una pregunta y seguramente Chio también tendrá más. Yo les preguntaría, ¿en qué tipo de conversaciones o con quiénes sueles fingir que escuchas? Y fíjense que a lo largo de esta charla les vamos a estar haciendo diferentes preguntas, ya sea que las anoten o simplemente son para reflexionar, como un regalo, ¿sale? Entonces, ¿en qué tipo de conversaciones o con quiénes sueles fingir que escuchas? No sé si Chio tenga alguna otra pregunta respecto a este tema. Sí, sí, hay una pregunta que se me ocurre, pero también ahorita escuchándote me viene un poco que esto de fingir escuchar es como querer ver la televisión y leer un libro al mismo tiempo. No, no se puede, es imposible, ¿no? Y algo bien importante de cuando finges que escuchas es que el otro se va a dar cuenta. Aunque tú puedes estarlo viendo a la cara de repente o asintiendo con la cabeza o incluso diciéndole, ay, sí, qué interesante, tarde o temprano el otro se va a dar cuenta que no lo estás escuchando y justo me trae el recuerdo, hace tiempo estaba con el pediatra y el pediatra estaba creo que le tenía que enviar un Uber a su hijo y mientras yo le estaba explicando, no, es que mi bebé está así y así y así,
el pediatra no estaba escuchando, ¿no? Entonces nos decía, sí, sí los estoy escuchando, sí, nada más una cosita, pero en realidad no escuchó, ¿no? Entonces, también es incómodo para el que está compartiendo algo importante, que darse cuenta que el otro no está escuchando, o incluso también me viene a la mente, imaginen dos amigas que van a un restaurante y una le dice al mesero, oye, te encargo tal platillo, pero por favor que no traiga nueces porque soy alérgica. Y el mesero, sí, lo anoto ahorita, ¿no? Y el mesero no escuchó y le trae las nueces, ¿no? Digo, es un caso extremo, pero a lo que puede llegar el fingir no escuchar. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta, pues yo les diría, ¿para qué necesitas fingir que estás escuchando y qué tipo de relaciones creas cuando finges que estás escuchando? Y no sé si aquí Fer quiera darnos unas 3 respuestas de lo que estén reflexionando quienes nos están acompañando hoy con respecto a esto. Claro que sí. Buenas noches. Bueno, primeramente, saludos. Hemos estado recibiendo muchos saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias. Saludos Oscar, Lore, Gallardo, Ingrid. Buenas noches. Adolfo menciona que le da gusto vernos. Igualmente, Adolfo, qué bueno que te conectas. Dulce, querida Dulce, alumna de Cocrear, te mandamos un abrazo. Juan Carlos, saludos hasta Costa Rica. Y bueno, querido público, ¿cómo vamos hasta el momento? Me gustaría que dejaran algunas preguntas, cómo van reflexionando. ¿Hasta el momento tienen alguna duda o comentario? ¿Sí? Ana Karina contesta la pregunta de apertura. Soy de México y lo que he aprendido es que la visión que tú tienes de la situación está relacionado a tu actuar. Muy bien, pues muchas gracias por compartir, Karina. Gracias, Fer. Y si quieres, en lo que nos van compartiendo sus reflexiones a las preguntas que estamos haciendo, May y yo, damos pie al segundo, bueno, a otro de los niveles de escucha, que esto lo estamos retomando un poco de el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey o Covey, y que hablamos de el quinto hábito que tiene que ver con comprender para ser comprendido, ¿no? Y otro de los niveles de escucha es el que escucha selectivamente. Y dentro del que escucha selectivamente es que escucha con filtros. Solo escucha lo que le interesa, ¿no? Por eso aquella frase de solo escuchas lo que te conviene. Y cuando escucho solo lo que me conviene o lo que me interesa, pues desecho lo demás. Y esto me viene a la mente hace más o menos como 10 años. Recuerdo que me reuní con una persona que me estaba vendiendo un seguro, ¿no? Y estuvimos reunidos como 1 hora donde me explicó cómo tenía que hacer los pagos y a mí solo se me quedó cuánto dinero iba a recibir en 20 años que terminara de hacer los pagos, ¿no? Solo me quedé con eso, con lo que me convenía. Y ya después que me empezaron a hacer unas solicitudes, requisitos que pedían anualmente, fue cuando dije, oye, ¿no? O sea, también lo peligroso que puede ser solo escuchar selectivamente lo que me interesa o lo que me conviene, y lo que puede pasar cuando no estoy escuchando, pues, cosas que estoy desechando, ¿no? Escuchar selectivamente es como no leer las letras chiquitas, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartir algo sobre esto, May, de escuchar selectivamente con filtro. Pues yo más bien, fíjense que hace poco estábamos dando una alineación para instructores y dentro de las lecturas venía eso, que los adultos solamente nos interesa, solamente llegamos a aprender justo eso, lo más importante, lo que les conviene, como dices tú, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos estar, cómo podríamos
empezar a darnos cuenta de qué filtros o hasta dónde podemos llegar hasta llegar a un momento en que ya no escucho nada, ¿no? Es decir, ¿por qué filtros tengo que estar pasando hasta llegar a un momento en que ya no escucho nada? O al contrario, ¿no? Escucharme, que ahorita igual nos vas a platicar de eso, y saber qué está pasando conmigo, que estoy filtrando la información y que solamente le decía yo, ayer estaba yo platicando de esto con mi esposo y le decía yo, oye, sí es cierto, cuando me hablas de, ¿y cómo te fue en el trabajo? Ay, me fue muy bien y bla, 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 ¿no? Pero cuando llega el momento en que dice, voy a llegar tarde, ay, ahí sí me puse atenta y ahí sí le escuché, ¿cómo que vas a llegar tarde, no? Y todo lo demás, que ya me había platicado antes de las razones, no las escuché. Entonces, claro ejemplo de que suelo escuchar a veces con filtro. Sí. Y bueno, la pregunta que pondría yo sobre la mesa sería, ¿qué calidad de conversación estás generando cuando únicamente escuchas con filtro y desechas lo que te puede decir el otro? Sí, y yo tendría otra pregunta, pudiera ser, ¿de qué te estás perdiendo? Ajá, ¿de qué te estás perdiendo cuando escuchas con filtro? Entonces son preguntas que, bueno, pues se las dejamos de reflexión. Fer, ¿tenemos por ahí saludos o alguna duda? Claro, nos preguntan, a ver, Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo hacer para no distraerse y escuchar? ¿Mike? ¿No? ¿Cómo hacerle para escuchar y no distraerme? Exacto. Primero, poner atención plena en tus conversaciones internas. Ajá, te distraes posiblemente porque nuestra mente está llena de conversaciones internas que no me está permitiendo escuchar. Entonces, ahorita más adelante Chior nos pudiera dar por ahí algunos tips de cómo escucharnos. Bueno, Okay. Sí. Justo esto que pregunta Juan Carlos, ahorita un poquito más adelante, les vamos a hablar sobre cómo detectar la manera en que estoy escuchando y cómo mejorar mi escucha. Pero ahorita un poquito más adelante les vamos a dar algunos puntos importantes de cómo podríamos descubrir cómo estamos escuchando y cómo mejorar nuestras conversaciones con el otro a partir de la escucha. Gracias. Les regalo otra pregunta. Ale nos escribe, nos dice, ¿qué es escuchar más interpretar? Más bien, lo que comentaba Maya al inicio es que nosotros oímos cuando pues nuestras orejas, nuestro sistema auditivo tiene la capacidad de detectar el ruido, los sonidos que hay en el exterior. Pero cuando yo oigo y además interpreto lo que estoy oyendo, es cuando yo puedo escuchar, ¿no? Cuando yo escucho, ya estoy interpretando, porque los seres humanos somos seres interpretativos, ¿no? Interpretamos la realidad, el mundo a través de nuestras historias, de nuestra biología, de nuestra cultura. Entonces, todo el tiempo estamos interpretando, pero es a partir de que yo oigo más interpreto que puedo escuchar. Gracias. Tengo otra pregunta. Angie nos dice, ¿qué hacer si estoy consciente en escuchar, pero los otros no? Ok, a ver, dice, ¿qué hacer si yo estoy consciente de mí, pero el otro no? Vamos a hablar también, ahorita vamos a hablar sobre el nivel de escucha empático y sobre todo efectivo. Ajá, no nos adelantemos,
un poquito. La parte efectiva es cuando yo le pregunto al otro si me está escuchando y me repite lo que yo le digo. Así es como yo me puedo dar cuenta si el otro está escuchando tal cual, ¿sale? Pero ahorita vamos a continuar, ¿te parece, Fer? Vamos a continuar con el siguiente nivel de escucha, que tiene que ver con la escucha empática, con la escucha activa y con la escucha efectiva. Ajá. La escucha empática, podríamos decir, bueno, es que tengo empatía con el otro porque me pongo en los zapatos del otro. Pero algo que yo aprendí aquí en la parte de coaching ontológico es que nosotros no nos ponemos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su historia. Más bien lo que tenemos que hacer es escuchar para comprender al otro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, observando su corporalidad, cómo es que me lo está diciendo, con qué emocionalidad me lo está diciendo. Y entonces en ese momento me vuelvo empático porque lo comprendo y como también lo respeto como un legítimo otro. Es decir, no me compro sus historias tampoco porque yo también tengo las mías, pero lo que hago es prestar atención. Y también tenemos el nivel de escucha activa, que es como que el más sonado, ¿no? Una escucha activa. Y nos referimos a escucha activa cuando aprendemos a callar un poquito nuestros juicios. Como les mencionaba al principio, es imposible eliminarlos por completo, pero sí podríamos a lo mejor callar un poquito nuestros juicios y que todos mis sentidos estén puestos a la persona que me está hablando. Y por último, lo que les decía hace ratito, el nivel de escucha efectivo. ¿Para qué nos va a servir ser efectivos? Bueno, lo que yo voy a hacer con la persona que me lo está diciendo es preguntar. A ver, ¿me escuchaste? Sí. A ver, ¿qué te dije? Bla, bla, bla. Ok. Y también, o que no lo pueda a lo mejor recapitular, o hacer preguntas. Es la forma en cómo nosotros vamos a tener una escucha activa y vamos a hacer, de una escucha efectiva, porque también le voy a preguntar al otro si lo que yo entendí es. Entonces, a lo mejor tú me platicas una historia y entonces yo te voy a repetir o recapitular lo que me estás diciendo para saber si efectivamente te escuché. O le voy a preguntar si tengo alguna duda. Entonces, bueno, pues tenemos también, no nada más es como lo malo de la escucha, ¿no? O el por filtros o finjo que escucho, sino también la parte de que también podemos tener una escucha empática, activa y efectiva. Y para esto, yo tengo una pregunta para ustedes que sería, ¿qué tanto escuchas para comprender al otro? ¿Qué tanto escuchas para comprender al otro? ¿En verdad prestas esa atención que requiere el otro? Y alguna vez lo platicaba con Chio, esta parte de escucha con respeto. ¿Cómo las personas nos podría afectar cuando el otro no nos está escuchando? Nos sentimos a veces como, ay, qué irrespetuoso, no me escuchó, ¿no? Entonces, les dejo esa pregunta. ¿Qué tanto escuchas para comprender al otro? Chío. Sí, y dentro de esto que dices de la escucha empática, de escuchar con la intención de comprender, yo añadiría de comprender sin responder. Y cuando hablamos de comprender al otro, no estamos hablando de estar de acuerdo, que puede ser muy diferente. Comprender al otro es entender que el otro, desde su historia, desde su biología, desde sus juicios, me está compartiendo su mirada acerca de una situación que está viviendo y yo lo puedo comprender sin necesidad de estar de acuerdo. Y sin dejando un poco al lado, como dices, May, estos juicios, y lo estoy escuchando con todos mis sentidos. Lo escucho
con mis oídos, lo escucho con mis ojos, lo escucho con mi corazón. Y además escucho sus palabras, pero además me permito escuchar su cuerpo y me permito escuchar su emoción. Y esto de escuchar empáticamente me recuerda un poco cuando de repente estamos con alguien platicando y de repente nos dice, "Shh, ¿escuchaste eso?" Y hay un silencio. Y todos nuestros sentidos se van a escuchar eso que en este momento no estoy escuchando, ¿no? O lo que pasa cuando somos chiquitos y vamos a la playa y hay una concha de mar, ¿no? Y nuestros papás nos dicen, mira, se escucha el mar en la conchita de mar, ¿no? Y te pegan la conchita de mar al oído y guardas silencio. Y en ese silencio están todos tus sentidos en esa concha de mar y sucede la magia y escuchas el mar. Hay un silencio. Y en esta parte de la escucha empática, el silencio juega una clave súper importante. Y no solo el silencio implica callar mi boca. El silencio implica callar por un momento mis pensamientos y dejar todos mis sentidos en el otro justo para encontrar, para conocer al otro y darme cuenta de lo que me está diciendo. Y el silencio se me hace muy curioso porque casi siempre que sucede, que va a suceder algo importante, hay un silencio, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un concierto o en una obra de teatro que va a empezar. Primero hay mucho ruido y justo cuando anuncian que ya está por comenzar, silencio. Y empieza la obra, empieza el concierto. La importancia del silencio para poder escuchar de manera empática al otro. Porque para oír, con estar presente puedo oír, pero para escuchar necesito estar presente y presentar todos mis sentidos al servicio del otro. Y en este sentido, la pregunta que me gustaría regalarles es, ¿cuál es tu apertura emocional, corporal y lingüística, estos pensamientos, cuando inicias una conversación, cuando estás con el otro? ¿Cuál es esta apertura que tienes? Esta presencia que tienes hacia el otro cuando estás escuchando. No sé si ya hay respuestas, Fer, a estas preguntas que hemos estado planteando. Sí, Chio, yo creo que esta información va teniendo mayor claridad para todos. Empezamos con las reflexiones también, les comparto un poco. Ana Karina nos comenta, me hace sentido lo que dicen y creo que es muy cierto que aunque lo sabemos, vale la pena hacerlo, consciente para aplicarlo, porque al menos yo pierdo mucha información por fingir que no escucho. También Eugenia Zarate nos comenta, los adolescentes y jóvenes fingen escuchar a sus padres. Suele pasar. Ok, Oscar Luna, esta aportación me gustó mucho, dice, me pierdo la oportunidad de crecer cuando escucho con filtros. Okay. Igual tenemos preguntas, nos dice Vero, ¿algunos consejos para la escucha activa o correcta para los que apenas sabemos de este tema? Sí, justo en esta parte podríamos ver cómo detectar y mejorar mi escucha. Algunos puntos para saber si no estás escuchando, para que observes cómo son tus conversaciones en los diferentes ámbitos de tu vida. No estás escuchando si das consejos y opiniones sin que el otro te los pida. No estás escuchando si interrumpes al que está hablando. No estás escuchando si
terminas la frase, que de repente alguien está hablando y no encuentra la palabra y tú la dices, o lo que decía Mae de, ay, ya sé lo que me va a decir, entonces yo termino la frase. No estás escuchando, si de repente están platicando, o, no sé, una anécdota, y tú ya en tu mente estás, ay, yo tengo una anécdota mejor, ahorita la voy a contar. No estás escuchando, sí, cuando el otro está hablando, estás haciendo todo menos estar con él, ¿no? Estás en el celular, estás saludando al vecino que ya pasó, cuando te estás desenfocando en quien está hablando. No estás escuchando, por lo general, si no estás mirando a tu interlocutor, ¿no? Si no estás mirando a los ojos. Si cambias de tema, no estás escuchando. Si de repente tu interlocutor te pregunta algo, ¿no? O por ejemplo, a ver qué te dije y no puedes responder. Y tampoco estás escuchando si estás enjuiciando y si estás ridiculizando, ¿no? Y lo contrario sería si estás escuchando. O sea, si estás escuchando no vas a hacer nada de lo anterior, pero además una manera de saber si estás escuchando es si dejas de hacer lo que estás haciendo para estar plenamente con la persona que está conversando contigo, si respetas los silencios, si tú te das cuenta que el otro no ha terminado y respetas ese silencio del otro y esperas a que termine de hablar, obviamente sí puedes repetir lo que el otro te dijo, pero no solo repetir las palabras, sino repetir el objetivo de lo que te está diciendo y cómo te lo está diciendo. Y también si puedes reflejar sus emociones en lo que el otro te está diciendo. Y un poco, como te puedes dar cuenta, no estás escuchando cuando la conversación estás en el yo, en el, ay, a mí me pasó, o yo también hice, y estás escuchando cuando estás en el tú del otro, de una manera consciente. Y lo más importante de poder escuchar empáticamente y escuchar al otro es que este tipo de escucha genera confianza del otro hacia ti, y también cuando el otro te escucha, tú confías en el otro, se genera una relación de respeto, respeto en la relación que están generando y respeto mutuo. Incluso yo diría que también se genera gratitud, gratitud cuando el otro te escucha y gratitud por cómo me siento cuando me siento escuchado. ¿O tú qué opinas, May? Me gustó mucho lo que dijiste, pero fíjate que también me encantó esta parte que decías de los silencios. ¿Qué tanto la persona que hizo la pregunta ha aprendido también a callar un poquito, como decías tú, respetar en lo que el otro está hablando, pero también esta forma como de interpretar esos silencios y de conectarse, porque dentro de un silencio, podemos descubrir muchísimo, muchísimo. Y cuando tú empiezas a practicar que a veces cuando una persona te está hablando y existe un silencio, va a hablar muchísimo más el silencio que lo que te está expresando. Entonces, eso va a ser una muy buena comunicación efectiva y empática. Muy bien. Eso es lo que yo podría aportar. Muchas gracias, May. Y ahorita me vino, justo hablando del escuchar y del no escuchar, cuando estás en el yo o en el tú, hay una frase que se le atribuye a Jimi Hendrix que dice, el conocimiento habla y la sabiduría escucha. Entonces, trabajemos por ser un poquito sabios y escuchar al otro. Fer, no sé si haya algún comentario, alguna reflexión, algún compartir de quienes nos están acompañando hoy. Claro, tenemos otra pregunta de Ernesto y es, ¿el coach tiene que ser empático o quedarse en el nivel de comprender? Yo opino que sí, tiene que ser empático, también estar en el nivel de comprender, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Así es, 100% empático. De hecho, como coach,
necesitamos primero eso, romper el hielo y generar una empatía. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando conocemos por primera vez a nuestro coachee, se tiene que generar ese círculo de confianza. Ajá, porque lo que vamos a escuchar debe ser confidencial, seguramente es algo confidencial y algo muy propio del coachee. Ese coachee se va a abrir todo hacia ti. Entonces, por eso es que desde un principio, en nuestra primera sesión, debemos de ser empáticos. Tío. Así es, y sobre lo que dices, es bien importante esta escucha empática en estas sesiones que damos de coaching con nuestro coachee, porque si no hay una escucha empática, difícilmente se va a generar la confianza y la relación de respeto que requiere mi coachee para poder abrirse y hablar de estas cosas tan personales que incluso en algunos casos ni siquiera con su familia hablan, ¿no? Entonces, la escucha empática es esencial en una sesión de coaching. O sea, si no está esta escucha empática, no va a haber un coachee que venga a nosotros para que le escuchemos y lo acompañemos en lo que quiere lograr. Es fundamental. Si no hay escucha empática, pues no hay una relación tan íntima donde pueda aparecer incluso el alma, ¿no? Mike. Ok, pues sí, y bueno, pues continuando con el tema, igual Chio, no sé si nos quieras compartir algo sobre escucharme a mí. Híjole, qué interesante este tema, ¿no? Porque de repente estamos muy ocupados en escuchar al otro y generar una relación con el otro y la escucha empática con el otro, pero ¿qué tanto me escucho a mí? ¿O para qué no me estoy escuchando? Y aquí hay que aclarar algo, ¿no? De repente, obviamente, en nuestra cabeza tenemos constantemente pensamientos, ¿no? Y de repente a este ego y a estos pensamientos negativos sobre lo vas a hacer mal, no te va a salir, eso sí estamos escuchando, ¿no? Pero, ¿qué pasa de estas conversaciones más importantes? ¿Qué requerimos tener con nosotros? ¿Qué nos está impidiendo que nos escuchemos? Y en este escuchar es también escuchar mis emociones. Escuchar estos amigos, estos que me están diciendo que algo está sucediendo. Las emociones, escuchar mi emoción, lo que estoy viviendo en este momento, reconocerlo, entender el mensaje que tiene este aliado para mí y aceptarlo, no rechazarlo, es parte de mí. Escuchar a mi cuerpo. ¿Cuántas veces no de repente me duele la cabeza y estoy entre que intento sedar ese dolorcito tomándome una pastilla y pasa tiempo y sigo con lo mismo y no estoy escuchando lo que mi cuerpo me está diciendo? Entonces, qué importante es escucharme, escuchar mi cuerpo, escuchar mi emoción, reconocerlo, y si tengo pendientes conversaciones conmigo mismo, que incluyen pues varias declaraciones, el escuchar y decirme a mí misma que me amo, que me perdono, que me agradezco. O sea, qué importancia el escucharme para así también conocerme, ¿no? Si los seres humanos estamos en constante cambio y yo ya no soy la Chio que era hace 10 años, también el tener estas conversaciones conmigo, con mis pensamientos, me permite conocerme un poco más, ¿no? Y también estar consciente de estos pensamientos, del tipo de observador que estoy siendo y cómo estoy observando mi realidad, ¿no? Entonces, sí, tener unos momentos calmos para escucharme y descubrirme. No sé,
May, ¿qué opines? Sí, yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? O sea, antes de querer escuchar a otros, aprender a escuchar a otros, primero hay que aprender a escuchar a nosotros mismos. Ujú. Qué bonito. Y fíjense que para ello les tengo aquí podría ser una meditación, una dinámica. No sé si han escuchado de mindfulness. Mindfulness le llamamos como atención plena. Y supongo, quiero pensar que muchos de nuestros seguidores saben qué es mindfulness o posiblemente lo han practicado. Y vamos a prestar atención plena a nosotros en este momento. Vamos a aprender a escucharnos. Y entonces vamos a hacer un ejercicio que ¿sale? Vamos a hacer los ojos y el cuerpo para echarlas. ¿Vale? Les voy a pedir su ojo y vamos a hacer una respiración profunda en 4 tiempos. Detenemos en 4 tiempos y exhalamos. ¿Vale? Yo los voy a hacer junto con ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a respirar. Detenemos y exhala. Ahora voy a y ahora lleva tu atención hacia tus rodillas. ¿Qué te quieren decir tus rodillas? ¡Ay, me duele! Me siento no tan bien, o me siento muy bien, o ya le hace falta hacer ejercicio. ¿Qué te están diciendo tus rodillas? Escúchalas. Nuevamente vamos a hacer una respiración profunda. Cuando exhales, lleva tu atención hacia tu estómago. Aquí donde se acumulan todas estas emociones. Puedes tener tristeza, alegría o miedo, enojo. Escucha tu estómago, escucha todos tus órganos de tu estómago. ¿Qué te están queriendo decir? Tu hígado, tus riñones. ¿Necesitas tomar más agua? Pues también, ¿qué te están diciendo? ¿Qué necesitas? Estómago, riñones, hígado, ¿qué necesitas? ¿Bien? Ahora vamos a tomar nuevamente otra respiración profunda y vamos a llevar la atención hacia nuestros hombros y hacia nuestras manos. ¿Cómo se sienten? ¿Están tensos? Pregúntales, ¿cómo te sientes? Escucha tus manos. ¿Qué necesitan? Ahora lleva tu atención hacia tu garganta. ¿Qué te quiere decir tu garganta, esta parte de tu boca? ¿Qué necesita decir posiblemente? ¿Qué necesita? ¿Qué te está queriendo decir? Escúchate. Bien.
Por último, vamos a hacer una última respiración profunda. Lleva tu atención hacia tus pensamientos. ¿Qué tantos juicios tienes sobre ti, sobre tu persona? ¿Qué tantas historias te has creído? Pueden ser ciertas o no. Escúchate. ¿Cuántas de esas conversaciones posiblemente sean conversaciones basura que solo te agotan? Escúchate. Vamos a hacer una respiración profunda y voy a hacer una pausa en silencio para que se conecten bien. Vamos a respirar. Exhala. Cuando te sientes listo o lista, abre tus ojos y reincorpórate. ¿Cómo se sienten? Esta es una actividad que podemos estar haciendo en nuestras casas para escucharnos. ¿Cómo? ¿Qué parte es la que más nos está hablando? A lo mejor aquí habla más que el estómago, ¿no? Entonces escúchate, ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas descanso? ¿O necesitas comer mejor? ¿O necesitas hacer ejercicio? ¿Qué necesitas? Escúchate. Y así es como podemos empezar también a abrir a practicar nuestra escucha, primero escuchándonos a nosotros. ¿Qué les pareció? Ay, May, me encantó, muchas gracias, me relajé. Muchas gracias por la meditación. Y se me hace muy interesante justo lo que trajiste otra vez sobre los juicios. Y me hace pensar un poco esta parte de los juicios, porque cuando generamos juicios, estos juicios generan una emoción, ¿no? Entonces, si yo tengo el juicio de que una persona, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los reclamos y las quejas, que si yo tengo el juicio de que esta persona se la pasa reclamando, seguramente mi emocionalidad va a ser como de hastío, de flojera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conversación voy a tener con ese juicio y con esa emocionalidad? Entonces, quizás algo muy importante en esta parte de la escucha y de las conversaciones, preguntarnos antes de iniciar una conversación, ¿para qué voy a tener esta conversación con esta persona? ¿Para qué la voy a escuchar? ¿Qué quiero yo de esto? ¿No? Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, dice que todo vivir ocurre en las conversaciones y en ese espacio se crea la realidad en que vivimos, ¿no? Al final, las conversaciones que tenemos nos permiten coordinar acciones y estas acciones nos permiten llegar a ciertos resultados. Entonces, ¿qué resultado estoy buscando al tener las conversaciones que tengo con las personas que escucho, con las personas que converso, ¿no? Y un poquito también aquí la importancia de la riqueza de ser diferentes, ¿no? Si todos fuéramos iguales, pues no me enriquecería en las conversaciones. Entonces, gracias a esta diversidad de pensamiento, es que yo puedo enriquecerme. No sé cómo tú lo veas, May. Sí, así es. Y yo rescato una frase que decimos mucho, que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Entonces, con esto yo pudiera como dar por concluido en esta charla sobre cómo es que mi manera de escuchar
impacta en las conversaciones o en mis conversaciones. Entonces, pues bueno, no sé, Fer, si tenemos algunas personas con alguna duda, alguna pregunta, no sé. Claro, bueno, regresando a las preguntas, sí. Ok, nos escribe Niata. ¿Cuál es la diferencia entre ser empático y tener simpatía? Ok. Ser empático era lo que estábamos hablando justo de que yo escucho al otro con todo mi ser, buscando comprenderlo y comprender que lo que me está diciendo, me lo está diciendo desde su historia, desde su biología, desde sus juicios, desde el ser que él es. Y no necesariamente al ser yo empático estoy de acuerdo con lo que el otro dice. Y cuando hablamos de simpatía, que el otro me simpatiza, es cuando tenemos, sí estamos de acuerdo, sí tenemos cosas en común. No sé si quieras añadir algo más, Mike. Sí, pues como el clásico ejemplo, ¿no? De que cuando estamos entrando como de noviazgo, ay, ¿qué te gusta? La pizza. Ay, a mí también, ¿no? Entonces estoy siendo simpático con el otro más, ¿no? Estoy siendo empático, porque en realidad también posible decir, no, a mí no me gusta. Ajá, como dice Chion, puede que no estemos de acuerdo cuando es la parte empática. Y la simpática es, todo el tiempo voy a estar de acuerdo con el otro, aunque no sea cierto, ¿no? Sí. Y aquí, Fer, ahorita estaba recordando que hubo una pregunta que quedó al aire sobre qué hacer cuando tú sí escuchas, pero el otro no te escucha, que creo que quien preguntaba se refiere un poco a esta parte del primer nivel del que hablamos, que tiene que ver con el fingir escuchar. Entonces, ahí más que decir qué hacer, yo te preguntaría, ¿qué te hace creer que el otro no te escucha? Y en caso de que el otro no te escuche, ¿para qué estás teniendo conversaciones con alguien que no te escucha? ¿Y cómo eso te está haciendo sentir? Gracias, Chio. También me gustaría compartirles las reflexiones. Ok, a ver, Vero, el silencio es un regalo en la conversación cuando en verdad se escucha con el corazón. Gracias, Vero, muy bonita reflexión. Caro, lo mejor es cuando la persona de verdad se siente escuchada y te agradece. Y bueno, también nos comenta que ella es coach ontológico y que hace mindfulness. Que hemos recibido muchas felicitaciones, felicidades, chicas. Y en cuanto a la meditación, también agradecimientos, ya les hacía falta, para algunos comentan. Sí. Dice Alfredo, excelente, me hacía falta. Lore, Fabiola y Eduardo también agradecen. También dice Fabiola, regalarnos silencio, bajar el volumen de nuestras conversaciones internas. Gracias, Fabiola, muy bonita reflexión. Y por último, otra reflexión que también me llevo, que me gustó, es de José Luis Rodríguez. Dice, desde un punto de vista psicoterapéutico, si no hay empatía y asertividad, es muy posible que no se genere la comunicación para resolver algún conflicto. Muchísimas gracias. Sí. Sí, pues bueno, pues ya estamos casi a punto de concluir. Espero que les haya gustado muchísimo este tema y pues yo les dejaría esa pregunta, la de qué tanto te escuchas. ¿Qué tanto te escuchas? Sí, yo no sé si tú quieras regalarles alguna pregunta para finalizar. Sí, pues bueno, más que regalarles una pregunta, hace poco escuché que decía que tenemos 2 orejas y una boca justamente para hablar menos y escuchar más, ¿no? Entonces, por lo general, bueno, ahorita no se puede, pero por lo general quedamos para ir a bailar, para ir a comer, para ir a tomar un trago. ¿Qué tal si ahora quedamos
para escucharnos. Y practiquemos nuestra escucha, practiquemos. Dicen que la práctica hace al maestro y vamos a ser maestros de la escucha efectiva desde el momento en que te pongas las pilas y comiences a practicar. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, Fer. Pues sí, muchas gracias, May, muchas gracias, Fer, gracias a todos quienes nos estuvieran acompañando, gracias por escucharnos y también gracias a Co-Crear por el espacio. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Ok, gracias por haber compartido este espacio. Los esperamos el siguiente miércoles con Ashik Deva, uno de mis consentidos, de hecho. Él es psicoterapeuta, hipnólogo, un excelente ser humano, con el tema La felicidad y sus emociones. Misma hora, a las 19 horas, hora Ciudad de México. Y bueno, pues hasta pronto. Aquí nos vemos. Gracias.